se trata la parashá de esta semana? La plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, el anuncio de la muerte de los primogénitos, la Pascua, la muerte de los primogénitos y la salida de los hijos de Israel de Egipto y la consagración de los primogénitos. Todo eso está aquí, en esta parashá. Muchísimo tema, podemos aprender muchísimas cosas. Vamos a tocar algunos temas nada más, si el tiempo, si el cielo nos permite. Y quisiera hablar un poquito de lo que sucede con la muerte de los corderos. Por mucho tiempo nos han enseñado que la muerte de los corderos, o la muerte de los corderos en Egipto, era una sombra refiriéndose a la muerte de Cristo, a la muerte del Mashiach. ¿Qué tanta verdad hay allí? Pues puede haber una similitud y puede haber realmente una conexión. ¿Qué relación tiene la muerte del cordero o la muerte de los corderos con la muerte del Mesías? Tomando en cuenta que se produce en la misma fecha. Bien, la muerte de los corderos en Egipto es, digamos, la razón por la cual Israel es encontrado digno para salir de Egipto. Cuando Israel está sacrificando los corderos, está siendo encontrado digno para salir de Egipto. Y en el caso de la muerte y ser librados de la muerte, cuando Israel sacrifica los corderos, ¿verdad?, está siendo encontrado digno para poder salir de Egipto y ser librado de la muerte. En este caso, la muerte de los primogénitos, que representa la muerte de ellos también. Y en el caso de la muerte del Mesías, ¿verdad?, está siendo Israel, digamos, perdonado, o entregándole a Israel una nueva oportunidad para seguir en el pacto y para poder encontrar las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a la casa, para que no se mueran las ovejas perdidas de la casa de Israel sin la salvación. Entonces, esa es una relación. Ahora, ¿por qué realmente Israel tenía que asar un cordero? ¿Por qué no era sencillamente matarlo? Porque si nosotros leemos detalladamente, hay una especificación para la muerte del cordero y para consumir el cordero. El cordero primeramente tenía que haber sido tomado con un cierto tiempo. No era que ellos iban a coger el cordero en la mañana y en la misma noche lo mataban, sino que tenían que tomarse un determinado tiempo para escoger el cordero y para amarrar el cordero, tenerlo allí por un determinado tiempo, y estaba especificado que no se podía comer dentro de las casas, sino que tenía que ser asado al fuego, de tal manera que ellos tenían por obligación que hacerlo fuera de la casa. Cuando usted va a asar algo, por lo general no lo hace dentro de la casa, por la cantidad de humo que levanta. Lo hace afuera. Entonces, tenían que hacerlo asado, no se podía cocinar, tenían que asarlo, y tenían que comerse todo el cordero. Y lo que no se podía comer, había que quemarlo. ¿Sí lo han leído? Entonces, todo eso tiene un significado profundo, muy grande. Y de eso se trata este estudio. Bien, ¿por qué Israel tiene que quemar un cordero? ¿Por qué Israel tiene que matar un cordero?
De hecho, cuando Moisés le dice al Eterno: Señor, nosotros no vamos a hacer esto, ¿por qué hacer algo que molestaría a los egipcios? Estaríamos prácticamente retándolos a ellos. Se van a enojar contra nosotros porque vamos a hacer una abominación para ellos. Eso le dice a Moisés. Y la respuesta que da el Midrash es que el Eterno le dice, o la información que tenemos del Midrash, es que el Eterno le dice: si no sacrificas el cordero, ustedes no pueden salir de Egipto. Si no sacrificas el cordero, no pueden salir de Egipto. Entonces, vemos que aquí hay algo más que sacar la sangre del cordero y colocarlas en las puertas. Es más, de hecho, hermanos, tenemos que entender que la sangre de en las puertas no era una señal para el ángel de la muerte. La gente piensa eso, pero nosotros tenemos que estar claros, hermanos, de que el que iba a hacer la muerte o la fuerza que iba a actuar allí para matar a los primogénitos tenía que saber perfectamente quién era primogénito y quién no era. Y no solamente eso, tenía que saber quién era hebreo y quién no era. O sea, que no necesitaba una señal. Vamos entonces a regresar al por qué la muerte del cordero. Bien, ¿qué sucedía en Egipto? Como lo había explicado Moisés, el cordero era un ídolo a quienes adoraban en Egipto. De hecho, se creía que era el creador de todas las cosas, el Dios Cordero, que estaba, ¿verdad? Estaba, digamos, simbolizado por la figura de un hombre con cara de cordero o con cabeza de cordero. Los egipcios consideraban este ídolo como el Dios que había creado todas las cosas, de hecho que había creado a los hombres. ¿Por qué tenían que quemarlo? Bueno, precisamente por eso, porque era un ídolo. Pero no solamente era un ídolo de los egipcios, sino que los hebreos ya se habían contaminado con esa práctica. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Cuando nosotros miramos algo en la Biblia y que tiene ciertas especificaciones, es porque hay algo que nos está hablando, hay algo oculto que nos está hablando la palabra. Entonces, Israel ya era participante de la adoración a ese ídolo. Entonces Dios le dice a Moisés: si los hijos de Israel no sacrifican el cordero, no son dignos de salir de Egipto. ¿Qué les estaba diciendo? Que ellos tenían que sacrificar ese ídolo. En otras palabras, dejar. Quemarlo significaba negar esa fe. Quemarlo significaba renunciar a esa práctica. Cuando tú quemas algo es porque tú estás renunciando, porque no lo quieres más. Entonces, hacerlo, sacrificarlo y asarlo afuera, le estaba diciendo a los egipcios que ellos no querían seguir participando de esa práctica. Por eso lo estaban haciendo en público. Y como lo estaban asando afuera, pues precisamente el olor del barbecue o de la parrilla, del asado, estaba llegando a los vecinos egipcios. Porque tenemos que entender que los israelitas ya estaban viviendo dentro de las comunidades egipcias. No es que estaban aparte totalmente. Ellos estaban viviendo juntamente con ellos. Entonces, si el hebreo o el israelita sacaba el cordero a su patio, pues lógicamente que el vecino iba a oler, ¿verdad?, el aroma del cordero asado.
Entonces le estaba mandando un mensaje a su vecino egipcio: yo estoy renunciando a esta práctica. Sencillamente porque eso no es ningún dios, es un animal. Es más, te lo voy a demostrar, me lo voy a comer y no me va a pasar nada. Ese era el mensaje que Dios quería transmitirle a los egipcios. Y como tú no quisiste sacrificarlo, porque tú quisiste seguir en esa idolatría, entonces tu primogénito pagará las consecuencias. Y te voy a mostrar que el hecho de que yo haya renunciado a esa práctica, Dios me va a salvar mi casa. Así que la sangre puesta en los linteles de la casa era una prueba para los egipcios que en esa casa no había habido muerte, porque ellos habían renunciado a la práctica de la adoración al Cordero. En otras palabras, estaban renunciando a la idolatría. Hermanos míos, no podemos salir de Egipto sin renunciar a la idolatría. De allí la importancia del sacrificio del Cordero. Los primeros seguidores de Yeshua, para nada tenían una adoración hacia Yeshua. Tenían admiración, lo reconocían como Mashiach, pero nunca lo adoraron. ¿Cuándo entra la adoración al Cordero? Cuando el sistema religioso romano trae de vuelta esa práctica que los hebreos, de los cuales los hebreos practicaron un día y la volvieron a introducir en el sistema religioso para atrapar de nuevo a los creyentes gentiles que habían abrazado la fe hebrea. Entonces, ¿qué le entregan de nuevo? El mismo ídolo que estaba en Egipto. La misma práctica, la adoración al Cordero. Y a partir de entonces, donde Jesucristo es considerado Dios de dioses, ¿verdad?, creador de todas las cosas, el Cordero comienza a hacer ¿qué cosa? Adorado de nuevo. Recordemos las palabras que le dijo el Eterno a Moisés: si no sacrificas el Cordero, no vas a poder salir de Egipto. Esa palabra está vigente hoy. Para que un creyente, para que un discípulo, para que esa persona que ama a Dios, o que dice amar a Dios, o que desea amar a Dios, pueda salir, pueda ser librado de las garras del sistema religioso, lo primero que tiene que hacer es eso: sacrificar el Cordero. Dejar de adorar lo que no es Dios y enfocar su adoración al único que merece adoración, al único que es divino, al Eterno. Entonces, si de algo nos enseña lo que ellos tuvieron que hacer para salir de Egipto, es que nosotros en la actualidad, que un día fuimos víctimas de ese sistema religioso, necesitamos dejar la adoración al Cordero, al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías de la Biblia no demanda adoración. El Mesías de la Biblia dirige la adoración exclusivamente al Padre. Mientras que el Mesías creado en los concilios de Nicea exige adoración y permite que le adoren.
De allí las palabras del Eterno a Moisés: si no sacrificas, si no dejas de adorar eso, si no paras con la idolatría, no puedes salir de Egipto. ¿Será que Dios sí sabía que eso se iba a repetir? Yo creo que sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Terminamos nosotros como los israelitas en Egipto? Por supuesto que sí. Terminamos siendo contaminados con los dioses del mundo. Y nosotros buscando en la Biblia y buscando en las iglesias que nos dieran la respuesta, que nos enseñaran el camino a la casa del Padre, y terminamos en las mismas prácticas idólatras o en las mismas prácticas idólatras que cayeron un día los hebreos. Hermanos, la historia se repite. A mí siempre me llamó la atención eso. Yo siempre me preguntaba eso. Yo me pregunto siempre muchas cosas. Yo digo, hombre, pero ¿por qué asado? Yo no tenía el Midrash. Yo no le tenía nada más la Biblia. O sea, ¿por qué Dios exige que sea asado? ¿Por qué allá afuera? ¿Por qué no sencillamente matarlo? ¿Y por qué no comer? ¿Y por qué comérselo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué comérselo? Te hubiera matado y la sangre la pintan en las puertas y punto. Es como sencillo, ¿verdad que sí? Es más, ¿por qué había que quemarlo todo si sobraba algo? Yo me preguntaba eso. Mis hermanos, porque no puede quedar nada. Todo vestigio de idolatría tiene que ser consumido para poder salir de ella. Si usted no rompe con la idolatría, usted jamás saldrá de Egipto. Por eso es imposible salir de Egipto creyendo que Yeshua es Dios. Es imposible, ojo con lo que le voy a decir, es imposible salir de Egipto cuando usted sigue adorando a Yeshua, cantándole y considerándolo Dios. Es imposible porque usted está practicando, siendo partícipe de la práctica que no procede de Israel, sino de Roma, que de hecho fue traída de Egipto, la adoración al Dios Cordero. Y no es casualidad, hermanos, las canciones al Cordero. Si las han visto, ¿no? Si las han oído bastante. Al Cordero, al Cordero. Y les cantan o le cantábamos. Vamos a aclarar las cosas. Entonces, mis hermanos, ¿estamos aprendiendo algo nuevo hoy? Claro que sí. Sabíamos que los hebreos estaban participando o estaban participando de la práctica de la adoración de ídolos. No lo sabíamos. Porque es que a nosotros nos habían enseñado que el pueblo de Israel era santo desde que estaba allá en Egipto. Eso es lo que nos habían enseñado. Que ellos nunca se contaminaron. Y que ellos los sacan de allá precisamente porque eran un pueblo especial. Eso es lo que nos enseñan. Pero eso no es la verdad. Era un pueblo que algunos se mantuvieron en santidad, pero que muchos se contaminaron. Que algunos eran esclavos, pero otros estaban acomodados en el gobierno.
que algunos anhelaban la redención, pero otros no. Algunos obedecieron a Moisés cuando llegó para rescatarlo y otros dijeron, no nos vamos de aquí. Es más, no se fueron y se quedaron.